¿Qué tal? Buenos días a todos. Bienvenida, Diana. Si quiere, vamos a dar un par de minutitos para que pues podamos iniciar. Así que bienvenidos a los que ya están por acá. Súper, muchas gracias, Kimberly. Hola a todos, bienvenidos, buenos días. Considero que en 2 minutos más, Diana, para dar la opción de hasta las 8:05. Bienvenidos a todos. Vamos a dar un par de minutos, 2 minutos más y damos inicio a la charla. Gracias, Diana. Gracias, Kimberly. Tú me decís si querés. Ok, excelente. Gracias. Gracias, Kimberly. Bueno, yo digo que vamos a iniciar. Muchísimas gracias a todos por el tiempo que nos están brindando. Bienvenida, Diana. Muchísimas gracias por esta capacitación que nos va a brindar. Así que el micrófono es todo suyo. Muchas gracias, Kimberly. Buenos días a todos. Bienvenidos. Gracias pues por participar y asistir a la convocatoria de esta capacitación de la Dirección General de Conocimiento de la Oficina.
Básicamente, como ustedes ya pudieron ver en el título, esta mañana voy a compartir con ustedes un tema muy interesante sobre los límites a la autonomía de la voluntad en la celebración de contratos. Previo a empezar la presentación, quería hacerles un poquito como una explicación del contexto de por qué la relevancia y la importancia del tema y por qué es que lo seleccionamos para poder compartirlos con ustedes esta mañana. Y es que todos, ¿verdad? La verdad que todos en cualquier área de práctica del derecho nos hemos enfrentado en algún momento con la pregunta de si en realidad cierto acto, cierto acuerdo, cierto pacto, es posible celebrarlo de acuerdo al principio de la autonomía de la voluntad respecto a sus límites. Es decir, siempre nos hemos preguntado si el principio de la autonomía de la voluntad en materia contractual realmente tiene límites y hasta dónde llegan esos límites o cómo entenderlos, cómo interpretarlos y por ende cómo trasladar al cliente la explicación de que ciertos pactos, ciertos acuerdos no son posibles, ¿verdad? No son posibles a la luz, digamos, del ordenamiento jurídico, ¿verdad? Y a la luz de los principios y valores que este ordenamiento jurídico, digamos, en los que se sustenta. Y derivado de un requerimiento de un análisis jurisprudencial constitucional que llegó a la Dirección de Gestión de Conocimiento de la firma, pude llevar a cabo este análisis, ¿verdad? Digamos de manera más integral, analizando disposiciones normativas aplicables, jurisprudencia constitucional, exposición de motivos de los códigos correspondientes y, digamos, de alguna manera pude arribar a ciertas conclusiones importantes y relevantes sobre el tema que quería tener la oportunidad de trasladarles a ustedes para que les sirva a cada uno de ustedes desde sus distintas áreas de práctica para tener cuáles son esos parámetros básicos, esenciales de entendimiento de límites a la autonomía de la voluntad para efectos de nuestra práctica profesional. Les voy a compartir una presentación que hice para que me sirva de guía y para que todos podamos ir, digamos, de la mano con ciertos temas que les quiero compartir. Solo me confirman, por favor, si ya la pueden ver. Sí, ya la podemos ver, Diana. Solo Enrique Martínez tiene la mano levantada. No sé si quiere hacer alguna consulta antes de poder iniciar. Adelante, Enrique. Fue sin querer. Entonces ya podemos continuar. Gracias, Diana. Perdón la interrupción. No, gracias, Kimberly. Te agradeceré que cualquier pregunta, consulta, comentario, tú me la hagas ver para poder detenerme y me interrumpas sin pena. Bueno, entonces, empezar a ver esta presentación y lo primero que, perdón, solo estoy viendo. Denme un segundito porque no sé por qué. No sé por qué no me dejaba. Ahí está. Listo. Ya la ven, ¿verdad? Sí, ya la vemos. Bueno, entonces el primer tema que yo creo que hay que partir, como en todo tema de análisis jurídico, es partir, digamos, de los principios y bases constitucionales o parámetros constitucionales básicos que sustentan la materia. Entonces, antes de hablar del principio de autonomía de la voluntad, es importante establecer constitucionalmente cuáles son las normas o cuáles son los valores fundamentales constitucionales que sustentan eventualmente la autonomía de la voluntad, ¿verdad? Porque de este análisis parte, digamos, todo el ordenamiento jurídico y del cual a la larga, digamos, salen o se fundamentan los límites a este principio. Vamos entonces a analizar la libertad de acción y la libertad de contratación dentro del ordenamiento jurídico guatemalteco como primer punto, porque es importante, digamos, situarnos en esto. Entonces, la primera libertad que tenemos que entender nosotros básica dentro del ordenamiento jurídico guatemalteco es el artículo 5 de la Constitución de Guatemala, en donde se reconoce la libertad de acción. Y eso es clave porque, como ustedes saben, en virtud de esta libertad, toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe, ¿verdad? Y este es el principio de legalidad general, ¿verdad? Como nosotros sabemos, este es el principio de legalidad general, en virtud del cual entonces los individuos pueden hacer todo aquello que no se encuentre expresamente prohibido por la ley. Y yo les ponía aquí un paréntesis importante porque siempre hay que tener en cuenta
o confrontar el principio de legalidad general, que es la libertad de acción, versus el principio de legalidad en materia administrativa, que es todo lo contrario, ¿verdad? El funcionario empleado público puede ser solo aquello que está expresamente facultado o autorizado por la ley. Y es importante tenerlo en mente porque muchas veces tendemos, digamos, a confundir estos ámbitos de acción de estos dos principios de legalidad que son diferentes. Y para el individuo, digamos, definitivamente es más amplio, ¿verdad? Es más amplio porque solo tiene prohibido hacer lo que está expresamente, digamos, prohibido o impedido a llevar a cabo. La libertad de acción, les puse aquí, se ve intensificada en materia de contratación, obviamente, ya sea civil o mercantil, en virtud del principio de autonomía de la voluntad de las partes, el cual rige y fundamenta esta materia. Entonces yo aquí tal vez como primer punto hacerles ver que el principio básico constitucional que sustenta la libertad de contratación, de acción, que es súper importante hacerla ver. Otro artículo constitucional relacionado importante con la autonomía de la voluntad es la libertad de industria, comercio y trabajo, que ustedes bien, digamos, saben o identifican, está en el artículo 43. La Corte de Constitucionalidad en reiterada jurisprudencia ha establecido el contenido de esta libertad y la Corte ha establecido que básicamente esta libertad garantiza el libre ejercicio de las actividades dirigidas a lo siguiente: producción y transformación de bienes, prestación de servicios, intermediación en la circulación de bienes o en la prestación de servicios, prestación de servicios materiales, intelectuales o de ambos géneros en virtud de una relación laboral. Ese es el contenido esencial del artículo 43. Y lo interesante acá, que también se los hago ver, es que este artículo contiene una libertad de trabajo que muchas veces tal vez no hacemos evidente, o lo ignoramos o lo obviamos, pero acá este artículo contiene una libertad de trabajo, y lo importante de esta libertad de trabajo que contiene el 43 es que es distinto a todo el régimen de derecho laboral contenido en la Constitución, porque esta libertad de trabajo hace referencia al medio legítimo para la prestación de servicios materiales o intelectuales. Entonces es una perspectiva eminentemente como de derecho individual de un sujeto, ¿verdad?, a prestar sus servicios intelectuales o materiales como un medio de subsistencia, ¿verdad? No lo está viendo este artículo, o no lo enfoca o no lo desarrolla desde un punto de vista de relación laboral entre los sujetos, sino solo desde el punto de vista como de garantía individual de la libertad de poder trabajar como un medio de subsistencia. Entonces creo yo que es importante analizarlo. El artículo 43 garantiza el derecho a desarrollar actividades comerciales sin obstáculos ni privilegios, y básicamente tiene su sustento existencial, digamos, en dos principios: el principio de libre empresa y el principio de libre mercado, ¿verdad? Eso es otro artículo importante que tenemos, digamos, que analizar, ¿verdad? Artículo 5, artículo 43. Y también tenemos relacionado siempre o que influye directo o indirectamente en el ejercicio del principio de la autonomía de la voluntad, los artículos 118, 119 y siguientes de la Constitución, que básicamente contienen los principios del régimen económico y social y las obligaciones del Estado en relación a estos principios de régimen económico y social. ¿Y por qué se los traje el día de hoy aquí a esta presentación? Porque estos artículos constituyen el contexto dentro del cual debe desarrollarse la libertad de acción, obviamente, y la libertad de industria, comercio y trabajo del individuo. Entonces, es interesante porque la Corte de Constitucionalidad ha establecido que cuando nosotros entendamos el contenido y los alcances y efectos de la libertad de acción, específicamente en materia, digamos, de autonomía de la voluntad, libertad de industria, comercio y trabajo, tienen que ser dentro del contexto de este régimen económico y social que la Constitución establece, ¿verdad? Y es bien importante porque nos da el marco, ¿verdad? Nos da el marco dentro del cual tenemos que entender los alcances de estas normas. Y yo les ponía aquí que en este contexto es muy importante destacar el deber que tiene el Estado de proteger la economía de mercado, ¿verdad? Que es muy importante y que también se relaciona con todas estas normas que estamos analizando, y esto específicamente está en el 130 de la Constitución Política de la República, para que lo tomemos en cuenta. Ahora bien, ya habiendo analizado
libertad de acción, artículo 5, libertad de industria, comercio y trabajo 43, 18 y 119 como régimen económico y social del ordenamiento jurídico guatemalteco, entendamos entonces la libertad de contratación. La libertad de contratación, en realidad, ¿qué es? ¿De dónde sale? Yo les ponía aquí, la libertad de contratación está contenida dentro de la libertad de industria, comercio y trabajo específicamente, o al menos la jurisprudencia constitucional guatemalteca ahí la ha ubicado, ¿verdad? Obviamente partiendo del principio general de libertad de acción, ¿verdad? Porque si no existiera libertad de acción, no estaríamos hablando ni siquiera de libertad de industria, comercio y trabajo, que es una de las manifestaciones de la libertad de acción como principio general, ¿verdad? De legalidad. La libertad de contratación supone esencialmente dos cosas. Uno, la imposibilidad de imponer la obligación de contratar contra la voluntad del interesado, ¿verdad? Y dos, la imposibilidad de imponer la obligación de contratar respecto de una materia específica y con un sujeto determinado, ¿verdad? Esa es la esencia, digamos, o el corazón de la libertad de contratación. Y básicamente el artículo 681 del Código de Comercio, digamos, refleja, ¿verdad?, este principio de libertad de contratación cuando establece que nadie puede ser obligado a contratar, sino cuando rehusarse a ello constituye un acto ilícito o un abuso de derecho. Entonces les ponía yo aquí que la excepción a la libertad de contratación es cuando la negativa entonces a contratar constituye un acto prohibido por la ley o realmente un exceso en el ejercicio de un derecho, ¿verdad? Si estamos en ese ámbito, sí podríamos decir que sí se está abusando de esa libertad y entonces podría en algún momento dado existir algún límite a esta libertad de contratación. Este, digamos, es el contexto general, constitucional, normativo del tema que estamos hablando el día de hoy, ¿verdad? Es importante tenerlo como muy claro para entender entonces de dónde derivan los principios o parámetros normativos que vamos a ver a continuación. Ahora pasamos al principio de la autonomía de la voluntad. Y el principio de la autonomía de la voluntad, como les dije hace unos minutos, es una de las manifestaciones, y tal vez me atrevería a decir yo, de las más importantes o la más importante de la libertad de acción y de la libertad de industria, comercio y trabajo, constitucionales, ¿verdad? Y podemos decir que es el principio rector de las ramas del derecho privado, ¿verdad? El derecho privado, las ramas de este derecho subsisten y se sustentan y fundamentan en este principio. Y básicamente, si quisiéramos dar un concepto, podemos decir que es la facultad o la potestad que tienen los individuos para autorregular sus intereses y por tanto sus relaciones con los demás, ¿verdad? Se materializa esencialmente en la libertad que tienen los individuos, no solo de celebrar contratos, les ponía yo aquí, ¿verdad?, sino también para determinar su contenido, su alcance y sus efectos. Entonces, en realidad, el principio de la autonomía de la voluntad, como principio rector del derecho privado, digamos, es muy amplio, muy poderoso, porque manifiesta esa libertad que tenemos nosotros de decidir lo que más nos convenga en nuestras relaciones con otros individuos y determinar los pactos, acuerdos que creamos convenientes para regular esas relaciones, ¿verdad? Hay dos disposiciones normativas relevantes que reflejan de alguna manera la esencia del principio de la autonomía de la voluntad. En el Código Civil, por ejemplo, tenemos el 1519, que establece, ¿verdad?, que desde que se perfecciona un contrato obliga a los contratantes al cumplimiento de lo convenido, ¿verdad?, de lo que pactaron. Y el 671 del Código de Comercio, que establece que cualquiera que sea la forma y el idioma en que se celebren, las partes quedan obligadas de la manera y en los términos en que aparezca, ¿verdad?, que quisieron obligarse. Entonces, de alguna manera, en normativa ordinaria, en nuestro ordenamiento jurídico, se refleja la esencia del principio de la autonomía de la voluntad que fundamenta su existencia en los principios constitucionales que ya vimos, ¿verdad? Entonces, hasta el momento vamos viendo cuál es la cadena o el orden de ideas que llevamos para entender este principio de autonomía de la voluntad. Ahora bien, ¿hay límites realmente al principio de autonomía de la voluntad, a esta manifestación de la libertad de acción? ¿Habrán límites? Pues obviamente la respuesta es que sí, hay límites. Y si hacemos un análisis y un estudio de nuestro ordenamiento jurídico, vamos a ver que hay distintas formas en las que se manifiestan estos límites dentro de nuestro ordenamiento jurídico, pero esencialmente se encuentran referidas
creo yo, de manera general y en su mayoría en la ley del organismo judicial. Entonces aquí sale otro cuerpo normativo ordinario que contiene parámetros, valores y principios que, aunque no se diga expresamente en la ley del organismo judicial, constituyen límites al ejercicio de la autonomía de la voluntad. Y aquí les traigo algunos solo para que recordarlos y tenerlos en cuenta. Tenemos el artículo 4, y el artículo 4 de la ley del organismo judicial nos establece que los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas expresas son nulos de pleno derecho. Además, que los actos realizados al amparo de un texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico o contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude de ley. Entonces acá les estoy subrayando, les subrayé y les resalté ciertas palabras o ciertos conceptos para que vayamos advirtiendo cómo en un cuerpo normativo ordinario, como la ley del organismo judicial, nos está dando límites, ¿verdad? Sin decirlo, empiezan a surgir límites al ejercicio de esta libertad de contratación, ¿verdad? Normas imperativas, normas prohibitivas expresas, el concepto de fraude de ley. Tenemos el artículo 17 de la ley del organismo judicial que dice que los derechos deben ejercitarse conforme a las exigencias de buena fe, ¿verdad? La buena fe en el ejercicio de los derechos también es importante. El artículo 18 nuevamente establece que el exceso y la mala fe en el ejercicio de un derecho o incluso la abstención del mismo que cause daños o perjuicios a una persona obliga al titular a indemnizarlos. El artículo 19 nos habla de la renuncia de derechos y establece que se puede renunciar a los derechos siempre y cuando esta renuncia no sea contraria al interés social, orden público, perjudicial a tercero y que no esté prohibido por otras leyes, ¿verdad? Entonces, como nos damos cuenta, esta ley básicamente nos da luces de por dónde podrían ir estos límites al ejercicio de la autonomía de la voluntad. Entonces, les puse aquí como un esquema porque normalmente nosotros en nuestro día a día, cuando hablamos de la autonomía de la voluntad que está en el círculo amarillo del centro, siempre nos vienen a la mente o siempre nos topamos con conceptos que están todos en los círculos de alrededor, que podrían ser, ¿verdad? O que los vemos eventualmente como un límite al ejercicio de la autonomía de la voluntad. Y está el interés social, el orden público, las costumbres, los usos, las normas dispositivas, cláusulas del contrato, elementos esenciales de los contratos, actos ilícitos, buena fe, normas prohibitivas expresas, fraude de ley, normas imperativas y por supuesto el texto constitucional que es como el primero, ¿verdad? Entonces, vemos que en nuestra práctica profesional vienen a nuestra cabeza todas estas instituciones, valores, principios, pero no tenemos como un orden real de cuáles sí son límites, cuáles no, cuáles digamos que son aquellos que son jerárquicamente más poderosos que otros. Y vamos a ver que a la luz de la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad, exposición de motivos del Código Civil esencialmente, sí existe un orden de estos límites y a continuación entonces los vamos a ver. Aquí yo les ponía del lado derecho la diapositiva que todos estos son normas y principios que rigen y condicionan el principio de la autonomía de la voluntad dentro del ordenamiento jurídico guatemalteco. Y a la pregunta de, ¿pero en qué orden o cómo los debemos entender? Pues aquí les puse este esquema. Les puse aquí de conformidad con las normas aplicables, la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad, exposición de motivos del Código Civil. Este es el orden. Este es el orden. Digamos, si quisiéramos ordenar todos esos conceptos de cómo limitan el ejercicio de la autonomía de la voluntad. Está la Constitución Política de la República, en primer lugar, las normas imperativas y prohibitivas expresas, el fraude de ley, la buena fe en el ejercicio de los derechos y los elementos esenciales del contrato. En azul, si se dan cuenta que está en otro color, están las cláusulas del contrato, las normas dispositivas y los usos y las costumbres. Estos primeros cinco conceptos que están en color amarillo son los límites a la libertad de contratación, el principio de autonomía de la voluntad al momento de contratar, porque, como lo ha hecho la Corte Constitucional, estos 5 protegen un interés general y un orden público. Hay un tema detrás de observancia general por orden público y por interés general.
Y entonces, una vez que las partes contratantes en cualquier tipo de contrato observen y den cumplimiento a estas disposiciones normativas, podrán pactar las condiciones, cláusulas o disposiciones que mejor convengan a sus intereses sin límite alguno. Las normas imperativas y prohibitivas expresas es interesante tal vez aclararlo, porque están como en un mismo rango jerárquico de límite, pero no son lo mismo. Las normas imperativas son aquellos, digamos, aquellas normas o disposiciones normativas que no prohíben expresamente una conducta, pero contienen un mandato, un imperativo hacia el individuo y hacia los sujetos, y por ende no permiten o no admiten un pacto en contrario. Entonces, las normas imperativas son aquellas que tienen mandatos que deben cumplirse. Las prohibitivas expresas, como su nombre lo dice, contienen una prohibición expresa, clara, evidente, que cierta conducta no puede hacerse, no puede llevarse a cabo. Entonces, digamos, es la diferencia entre estos dos conceptos. Más adelante lo vamos a ver. El fraude de ley, como todos ustedes saben, ¿verdad? Es realizar actos al amparo de una norma, pero en realidad con apariencia de legalidad y legitimidad, pero a la larga se quiere evitar el efecto, la consecuencia jurídica de cierta institución o cierta otra disposición normativa. La buena fe también lo vamos a ver más adelante, y los elementos esenciales del contrato, que eso ya dependerá de cada regulación específica contractual, que hay contratos que necesitan para su existencia, para su legitimidad, la presencia de ciertos elementos, ¿verdad? Sin los cuales el contrato pues se considera inexistente o ineficaz, ¿verdad? Que también habría que ver. Las cláusulas del contrato pues obviamente ya son los pactos entre las partes, que fuera de los conceptos que están en amarillo las partes pueden decidir. Y las normas dispositivas, que también lo vamos a ver más adelante, son aquellas normas que son supletorias a la voluntad contractual, ¿verdad? Entran a regir sí y solo sí, las partes no dijeron nada respecto a esa materia. Y los usos y costumbres que pues definitivamente complementan la voluntad contractual de las partes, haciendo, digamos, el contrato de forma más práctico o más eficaz en la práctica social, ¿verdad? O en el entorno en el que se desarrolla. Y creo que vale la pena entonces entender, con base en este esquema que les ponía en la diapositiva anterior, cuáles son esas normas de orden público o cómo es que debemos entender esas normas de orden público como límite al principio de la autonomía de la voluntad. ¿Qué son? ¿Verdad? ¿Qué son esas normas de orden público? Y la Corte lo ha desarrollado ya en reiterada jurisprudencia, ha dicho que estas normas de orden público son protectoras de un interés público y que por ende son absolutamente obligatorias y no permiten transigencias ni tolerancias, ¿verdad? Este tipo de normas deben entenderse protectoras de un interés social, y entonces el calificativo de orden público para las normas supone que las mismas son imperativas y obligatorias, con fuerza normativa sustentada en razones de interés colectivo y que por lo tanto trascienden los alcances de una relación o un conflicto interpartes, ¿verdad? Y ese es el tema de por qué la Corte ha dicho entonces que hay ciertos límites al ejercicio de la autonomía de la voluntad que son infranqueables, ¿verdad? Porque se está protegiendo, digamos, un interés general que supera los intereses, las conveniencias o las relaciones que en algún momento dado las partes pudieran pactar entre sí, ¿verdad? Una norma de orden público entonces propende a la protección de un interés general, y también la Corte ha establecido en su jurisprudencia que la comercialización de bienes y servicios obliga a hacer efectivas normas de orden público y de interés general que prescriben parámetros básicos en el comercio, tales como libertad al consumidor usuario, por ejemplo, de elección o del bien o del servicio, y de contar, por ejemplo, con información veraz, suficiente, clara, oportuna sobre bienes y servicios, sobre sus características, cualidades, contenido, riesgos que eventualmente pudieran presentar. Y esto es un ejemplo de cómo la Corte dice por qué en materia comercial, contractual, ya sea mercantil o civil, es importante proteger de alguna manera ciertos principios y valores, porque a la larga podrían afectar no solo a los sujetos que contratan, sino a la sociedad en general, ¿verdad? A la colectividad, digamos.
ese interés general de seguridad jurídica. La libertad de comercio, industria y trabajo reconocida como un derecho humano individual en la Constitución es una libertad sujeta a limitación únicamente por motivos sociales o interés nacional, y de hecho así dice el artículo 43, que la única forma de limitar esta libertad de industria, comercio y trabajo es por estos motivos, ¿verdad? Y no solo por estos motivos, sino además tiene que estar en ley, que ese es otro tema muy importante, porque existe una reserva, ¿verdad? Existe una reserva legal en virtud de la cual solo el Congreso de la República puede restringir las actividades de comercio, ¿verdad? O puede restringir esta libertad, digamos, de contratar en ciertos aspectos o en ciertos parámetros, que yo creo que es bastante importante tenerlo en cuenta. También hay un tema importante que la jurisprudencia nos aporta, que es el principio de nulidad ab initio, que es el principio que determina que todos los actos y contratos que se relacionan a negocios jurídicos contrarios a este orden público y a las leyes prohibitivas expresas o se constituyan en fraude de ley, en ningún caso constituyen justo título, siendo nulos desde el inicio, ¿verdad? Siendo nulos desde el principio o desde el comienzo. Y por lo anterior, dice la Corte, los derechos que se obtengan como producto de actividades ilícitas son considerados no sucedidos, con vicio desde el inicio, y por tanto estos actos o los actos y contratos que se relacionen con este tipo de actos son también nulos desde su inicio, y por consiguiente no producen derechos adquiridos o posiciones jurídicas adquiridas. Y eso es interesante porque obviamente ahí también entramos a otro tema que es muy importante, de derechos adquiridos y posición jurídica adquirida, y la Corte ha dicho sobre esta materia que no se puede alegar la existencia de derechos adquiridos ni posiciones jurídicas adquiridas cuando esos derechos derivaron o nacieron de un contrato, de un acto ilícito, es decir, de un acto contrario, de un acto o contrato contrario a leyes imperativas o prohibitivas expresas o en fraude de ley, ¿verdad? Entonces, es bien importante, ¿por qué? Porque este principio de nulidad ab initio nos da, una consecuencia de realizar actos, digamos, fuera de esos límites de la autonomía de la voluntad. ¿Qué consecuencias eventualmente podría traer el llevar a cabo un ejercicio excesivo del principio de autonomía de la voluntad? Y sí existen actos, digamos, graves de inexistencia desde el inicio de dichos actos y o de dichos contratos. También incluí dentro de la presentación la naturaleza prohibitiva expresa, imperativa y dispositiva de las normas que rigen en materia contractual, porque eso también da mucha duda, digamos, al momento de la práctica de realmente cómo saber si estamos ante una norma imperativa, prohibitiva expresa o realmente es dispositiva, porque de eso depende de si podemos o no pactar eventualmente algún acuerdo, ¿verdad? Algún acuerdo específico. Y les puse aquí, ¿verdad? Un tema importante de esto, y yo creo que es una conclusión esencial que les quería transmitir el día de hoy, es sobre la naturaleza dispositiva de las normas contractuales derivado del principio de legalidad general, y a continuación les explico. Existen normas que se encuentran redactadas como prohibiciones expresas y por tanto no generan dudas sobre la limitación que contienen e imponen a la autonomía de la voluntad, que son las prohibidas expresas como tal, digamos, son muy claras. No se puede hacer esto, ¿verdad? Punto. Hay otras normas que no obstante que no se expresan en forma de prohibición, sí contienen un mandato o imperativo y por ende son de obligatorio cumplimiento y observancia, son límite también al ejercicio de la autonomía de la voluntad. Y aquí yo les ponía que para determinar la naturaleza de estas últimas, esto puede generar dudas, y de hecho ha pasado, y de hecho han habido análisis que me han solicitado respecto a cómo determinar si cierta norma es imperativa o realmente es dispositiva. Y yo lo que les digo es, si no es prohibitiva expresa, para descartar que sea imperativa, habría que analizar el contenido, el espíritu y el contexto de esa disposición normativa dentro del cuerpo normativo que la contiene, ¿verdad?
no solo su reacción como tal, sino habría que analizarla de forma integral dentro del contexto en el que se encuentra para determinar si en efecto contiene o no un mandato, contiene o no un imperativo o no, ¿verdad? Dentro del cuerpo normativo que la regula. Finalmente, existen normas que no contienen una prohibición expresa y tampoco parecieran contener un imperativo hacia el individuo. Y en estos casos, aunque la norma no lo establezca expresamente, por regla general, debe interpretarse que la misma es de naturaleza dispositiva. Y digamos, yo creo que eso es una conclusión, digamos, a la que arribé yo en mi análisis. ¿Por qué? En virtud del principio de legalidad general. Porque si nosotros partimos del principio constitucional que todos podemos hacer lo que la ley no nos prohíbe, si una disposición normativa contenía en un cuerpo normativo ordinario, entiéndase código civil o código de comercio, no es claro su contenido en cuanto a imperativo, yo creo que por regla general y por conclusión debe entenderse que es dispositivo. Porque si no lo entendiéramos de esa forma, estaríamos contrariando el principio del artículo 5 de la Constitución y estaríamos asemejando la interpretación de una norma contractual como que fuera una interpretación de una norma relacionada al principio de legalidad en materia administrativa, en donde sí los funcionarios y empleados públicos pueden hacer solo lo que la ley expresamente les permite. Entonces, es bien interesante porque creo yo que en materia contractual, en virtud de los principios constitucionales que ya analizamos, la conclusión no puede ser que una norma, si no lo dice, igual me está prohibiendo. Yo creo que tendría que entenderse al contrario. Entonces, la misma va a entrar a regir o aplicar si y solo si las partes no dispusieron algo distinto en virtud del ejercicio del principio de autonomía de la voluntad y en virtud del principio de legalidad general, el cual establece que lo que no está prohibido, digamos, está permitido, ¿verdad? Todas aquellas disposiciones normativas, tanto el Código Civil como el Código de Comercio, que no constituyan normas prohibitivas ni imperativas expresas y por tanto que no configuran ni expresan como límites a la libertad de contratación, deben entenderse como normas de naturaleza dispositiva. Eso es una conclusión pues personal, ¿verdad? Por supuesto discutible, pero creo yo que ese sería el análisis de la conclusión congruente con los principios constitucionales. Las anteriores entran a regir en materia contractual solo cuando las partes no acordaron nada respecto a esa materia. Entonces, les ponía yo aquí que las normas dispositivas del Código Civil y del Código de Comercio no tienen preeminencia sobre lo pactado por las partes en los contratos. Y no son entonces las partes las que deben adecuar o encuadrar sus intereses contractuales a lo establecido en las normas dispositivas, sino que son este tipo de normas de los códigos las que deben, en todo caso, adecuarse al contrato celebrado por las partes y aplicar cuando los contratantes no han acordado o pactado nada respecto a los mismos, ¿verdad? Entonces, realmente la conclusión o el mensaje que yo les quiero hacer ver aquí es que las normas dispositivas de los códigos, digamos, de comercio y civil en materia contractual son meramente parámetros orientativos, ¿verdad? Para las partes y no debieran ser condicionantes o limitativos a la voluntad contractual, ¿verdad? Precisamente por ello es que el Código de Comercio en relación a las obligaciones de contratos mercantiles establece en el 669 que los mismos se interpretan, ejecutan y cumplen de conformidad con los principios de verdad sabida y buena fe guardada, ¿verdad? A manera de conservar y proteger las rectas, honorables intenciones y deseos de los contratantes sin limitar con interpretación arbitraria sus efectos naturales. Entonces creería yo que la preeminencia digamos, al momento de interpretar un contrato, por supuesto, tienen preeminencia esa voluntad contractual, ¿verdad? Siempre y cuando, por supuesto, el ejercicio de esa autonomía de voluntad haya sido dentro de los parámetros que ya vimos anteriormente. Otro tema relevante y relacionado y muy importante con el tema que estamos analizando el día de hoy es la buena fe. La buena fe en el ejercicio de los derechos porque es un principio rector en el ejercicio de la autonomía de la voluntad, ¿verdad? Que pareciera ser que en la ley del organismo judicial está como un mero ideal o un valor o un parámetro axiológico, pero en realidad tiene efectos importantes, relevantes al momento de la práctica. Dentro del ordenamiento jurídico guatemalteco se reconoce, se exige y se protege el principio de la buena fe en el ejercicio de los derechos
en virtud del cual se presume, salvo prueba en contrario, que todo individuo ejerce sus derechos de forma coherente, razonable, transparente y correcta, sin ánimo de perjudicar a terceros. Y precisamente aquí está el artículo 17, que ya lo referimos, que hace referencia a la buena fe, ¿verdad? A la buena fe en el ejercicio de los derechos. Y el artículo 18 de la ley del organismo judicial, en esa misma línea, habla del abuso de derecho y establece que la consecuencia de ejercitar un derecho de mala fe, cuando establece el exceso y la mala fe en el ejercicio de un derecho, es la indemnización, ¿verdad? Entonces, en la misma línea, digamos, siempre protegiendo la buena fe. ¿Qué ha hecho la Corte de Constitucionalidad sobre la buena fe en el ejercicio de los derechos? La Corte ha dicho que el abuso de derechos se manifiesta cuando un determinado derecho subjetivo, que en principio es lícito y permitido por la normativa rectora, se ejercita de tal modo irrazonable, desmedido y o alevoso que provoca afectación injustificada en los derechos subjetivos de otra persona. Entonces me pareció interesante incluirlo y hacérselos ver, porque pareciera ser que la buena fe, digamos, no tuviera como parámetros claros para entenderla, pero la Corte de alguna manera ya nos ha dado ciertos parámetros para entender cuándo hay un abuso de derecho. Y lo interesante de la buena fe en el ejercicio de los derechos es que partimos de un escenario legítimo, legal, ¿verdad? Entonces todo pareciera legal, todo parece legítimo porque estamos dentro de los parámetros correctos normativos, pero hay ciertas características que denotan que el ejercicio, el derecho, perdón, se está ejerciendo de una manera, digamos, abusiva, desproporcionada e irrazonable, y en ese contexto podríamos alegar un abuso de derecho, ¿verdad? Un abuso de derecho en el ejercicio de la autonomía de la voluntad. El Código Civil es interesante también porque en el artículo 1519 establece, ¿verdad?, que desde que se perfecciona el contrato obliga a los contratantes al cumplimiento de lo convenido, siempre que estuviera dentro de las disposiciones legales relativas al negocio celebrado y debe ejecutarse de buena fe, ¿verdad? Y según la común intención de las partes. También el Código de Comercio en el 669, cuando habla de los principios filosóficos, establece que las obligaciones y los contratos mercantiles se deben interpretar y cumplir de acuerdo a los principios de verdad sabida y buena fe guardada. O sea, nuevamente, ¿verdad? La buena fe no solo es un tema de ley o organismo judicial, de interpretación general del ordenamiento jurídico, sino en realidad tiene efectos directos, importantes y relevantes en la contratación mercantil y civil dentro del ordenamiento jurídico guatemalteco. Respecto a la buena fe guardada referente referida en el Código de Comercio, la Corte de Constitucionalidad también ha establecido ciertos parámetros y ha dicho que se refiere a el modo sincero con el que proceden las partes en los contratos de naturaleza mercantil, que no buscan engañar a la otra parte, sino actuar de modo honesto y sincero, ¿verdad? Nos ha hecho ver como un poco de la Corte el tema de la honestidad de la voluntad contractual, ¿verdad? Y por verdad sabida, también la Corte ha definido que la misma presume que las partes contratantes en materia mercantil conocen la verdad y el alcance de sus derechos y obligaciones. Entonces pareciera ser que la buena fe, digamos, también es un límite y un parámetro importante en el ejercicio de la autonomía de la voluntad, el cual no puede tampoco evadirse o omitirse, porque también podría traer consecuencias negativas. ¿Cuál es la relación que tiene la buena fe con la declaración de voluntad en materia contractual? La naturaleza de principio general del derecho que se le atribuye al principio de la buena fe en el ejercicio de los derechos deriva precisamente de su necesaria existencia y por ende de su necesaria presunción en las relaciones e interacciones entre los individuos. Si no se presumiera la buena fe en las relaciones, ¿verdad?, en el ejercicio de la autonomía de la voluntad, los riesgos de las interacciones sociales, digamos, serían muy elevados y nadie estaría dispuesto a llevarlas a cabo, lo cual perjudicaría gravemente el desarrollo individual producto de la interacción social en virtud de las diferentes ventajas competitivas que existen en la sociedad. Entonces, el principio de la buena fe realmente es sustento, creo yo, del ejercicio de la autonomía de la voluntad en la contratación.
Y precisamente por ello es que en materia contractual la declaración de voluntad como manifestación del consentimiento de las partes para efectos de celebrar un acuerdo supone que las mismas conocen con exactitud y a cabalidad todas las circunstancias y todas las realidades, no solo del negocio, sino de la otra parte contractual, ¿verdad? Es un conocimiento en dos sentidos, conocimiento del negocio como tal, objeto y materia del contrato, pero también conocimiento de las circunstancias específicas de la otra parte del contrato, ¿verdad? Del otro sujeto con el que me estoy contratando. Y con base en este conocimiento pleno, preciso y verídico, las partes deciden emprender la relación contractual estando dispuestas a asumir riesgos que pudieran derivar de las circunstancias y realidades que previamente conocieron y aceptaron, ¿verdad? Es tan importante que si no existiera esta presunción de buena fe, básicamente no podríamos contratar con nadie, ¿verdad? Con nadie. La declaración de voluntad de las partes en la celebración de un contrato supone entonces que las mismas estuvieron dispuestas a negociar o a contratar, aún sabiendo, conociendo las condiciones o circunstancias en las que se encontraba la otra parte al momento de contratar, e incluso esperando que dichas condiciones o circunstancias se mantengan en el transcurso de la negociación y hasta el cierre o la ejecución de la firma, de final de la misma, ¿verdad? Y eso es importante porque derivado de precisamente de los cambios en las circunstancias de la relación contractual es que eventualmente también podemos alegar después los hechos imprevistos, ¿verdad? No voluntarios que causaron los cambios y por ende pierde el derecho, digamos, alguna de las partes a alegar cierto reclamo o intentar cierto reclamo porque estos cambios que se dieron no fueron intencionales, ¿verdad? O no fueron voluntarios, ¿verdad? Fuerza mayor, ¿verdad? Por ejemplo. En conclusión, ¿verdad? Para ir aterrizando, yo creería que si tuviéramos que establecer de forma muy puntual y muy sucinta cuáles son esos límites, digamos, infranqueables que en todo contrato las partes tienen que observar para efectos de luego poder estructurar sus acuerdos y sus pactos, sería que estos acuerdos, disposiciones o cláusulas, 1, no vulneren la Constitución o alguna norma prohibitiva o imperativa expresa. 2, no constituya fraude de ley. 3, se justifique o fundamente en una buena fe en el ejercicio de los derechos. Y 4, cumplan y observen los elementos esenciales del contrato que se trate. Creería yo que esos serían los 4 elementos, digamos, esenciales para basar el ejercicio de la autonomía de la voluntad en la contratación y luego de ahí pues ya empezar a ver la posibilidad de adecuar los pactos, los acuerdos de acuerdo a los intereses de los contratantes, ¿verdad? Aquí también tengo las referencias jurisprudenciales constitucionales que empleé para llevar a cabo, digamos, esta investigación y estas conclusiones, que con mucho gusto yo esta presentación la voy a subir a la plataforma de la Dirección General de Gestión de Conocimiento de la firma, donde ustedes podrán encontrarla completa y podrán tener acceso pues también a estos files. Así que no sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario, alguna reflexión. Voy a dejar de compartir para poder verlos. Creo que no hay dudas, no hay comentarios. Enrique Martínez. Bueno, creo que no hay dudas, pues les agradezco mucho su atención. Espero que les haya aclarado un poquito más el tema, ¿verdad? Creo que sí es importante siempre analizar de forma integral todos estos cuestionamientos, ¿verdad? Para que nos den una claridad y una orientación más, digamos, clara y sólida por dónde ir. Esta presentación yo se las subo a la plataforma, así que van a tener todos el acceso